¿Qué tal? Estamos muy felices de llegar hasta sus hogares. Este es el podcast de Veritas Fidei. Somos sus anfitriones, su servidor Chris Dupont y mi esposa y la productora del programa, Mónica Franco. Hola Chris, siempre es un honor, un placer y lo más hermoso de mi vida estar a tu lado. El honor es mío y no te imaginas lo bendecido que soy de poder servir a Dios y llegar hasta todos los hogares de la gente que nos sigue. Moni, es una bendición y es una bendición tenerlos con nosotros. Estamos muy contentos de pues llevar esta serie de podcasts que hemos dedicado a la oración. La verdad es que cuando yo empecé a estudiar este tema no me imaginé que hubiese tanto que decir acerca de la oración y esperamos que hoy no sea la excepción. Creo que hoy vamos a hablar de temas muy prácticos en cuanto a la oración, cómo utilizarla en situaciones difíciles. Y bueno, estamos por demás felices de llegar hasta ustedes. Así es, bienvenidos a todos, Chris. Llegamos un poquito tarde, les pedimos disculpas, hemos estado corriendo, pero ¿qué te parece si leo unos poquitos saludos y al final seguimos leyendo? Sí, adelante. Madeline Rieder, hola Chris y Moni, saludos desde Tequis, aquí estamos listos para escucharlos y seguir aprendiendo, los amamos, Dios los bendice. Besitos, Maite, Manu, Papatú. Uno siempre puede contar con su familia. Si nadie llega, ya sé que mi mamá va a estar ahí. Gracias, mamita. Un beso muy, muy grande. Marco Antonio Díaz, saludos desde Querétaro, Diana Gloria y Marco. Y nuestros queridos compadres, siempre fieles ahí, compadrito Marco Antonio, Ana Gloria. Un gran abrazo para ustedes. Gianluca, bendiciones, Chris y Moni, saludos desde Argentina. Ya llegaron los del sur. Gianluca, un abrazo. Alirio Augusto Cañaveral Valle, ya también es de casa, ya lo ubicamos también en los comentarios. Ya su nombre ya es famoso en el podcast, ¿eh, Alirio? Dice, pero muy buenas noches para todos. Cuando yo empecé mi vida cristiana y pedían que orara, me daba temor por no saber orar como los demás. Saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Muchas gracias por cada enseñanza. Bueno, pues hoy tiene que ver el tema con el miedo y con el temor, así que muy ad hoc tu comentario, Alirio. Y un saludito más antes de empezar y luego hasta el final seguimos, Chris. Alguien que ya conocen todos, nos da mucho gusto tener por aquí, Jared Quiroga. Tanto que decir de la oración y de bendición para todos aquí. La verdad, muy buenos temas, hermanos. Un saludo y bendiciones. Jared, abrazote hasta Querétaro. A toda la familia. A ti y a toda tu familia, por favor, de nuestra parte. ¿Qué te parece si comenzamos, Chris? Empecemos. Disculpen la tardanza. Hay veces que tenemos que ajustar un poco la tecnología aquí, pero gracias a Dios aquí estamos y vamos a continuar. Por cierto, sus preguntas y sus comentarios siempre son muy importantes para nosotros. La oración, mucho que decir. Vimos el fundamento de la oración, los elementos de la oración. Decíamos que la oración en esencia es una relación padre-hijo. Esa es la sustancia principal de la oración, es que estamos relacionándonos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Papá Celestial. Y hablamos de ruido, hablamos de la oración de sanidad y de cómo mal usada ha sido la oración y mal aplicada. Y llegamos hoy a un tema que me parece sumamente importante porque en cualquier momento vamos a tener temor en nuestras vidas. El título del podcast de hoy es La oración y el temor. Y para esto vamos a leer un salmo y vamos a leer también un pasaje de Génesis que es relevante a esto. Y lo que tiene que ver aquí el contexto es un salmo de David, y este es un salmo cuando David, después de haber sido infiel y haberse metido con Betsabé, muchos de ustedes conocen la historia, si no, véanla, léanla, y básicamente no solo comete adulterio, sino que manda al esposo de Betsabé a morir como carne de cañón, que era uno de sus generales. Y él, en vez de ir a la guerra, se queda en su palacio. Y así se convierte en un activo
y muy perverso, asesino adúltero, David. Después de esto se mete en problemas y su hijo monta una rebelión, su hijo Absalón monta una rebelión contra David y tiene que huir porque está básicamente abandonado, despojado de sus seguidores. Sí, tenía unos pocos seguidores con él. Y este es el Salmo 3, se titula Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Ese es el contexto de este salmo. Está huyendo de su propio hijo que le ha montado un golpe de estado. Imagínense la tremenda depresión, el miedo, la ansiedad tan tremenda que debe haber estado experimentando David. Y escribe esto y una de las cosas, vamos a analizarlo, pero vamos a leerlo primero. Dice así: Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, después desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí, contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Y de manera similar, Génesis 15, el versículo 1 y el 8. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, la recompensa será muy grande. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Los salmos son oraciones, pero son oraciones muy emocionalmente cargadas y son muy auténticas. ¿Sí? Vean esta parte en el versículo 7. Se enoja David y dice: por favor, rómpele los dientes. Yo no sé dónde nacieron ustedes, tal vez los que somos de la Ciudad de México diríamos: sí, que se lo rompa, que le rompa la boca. Son muy auténticas estas oraciones. Obviamente no quiere decir que eso esté bien. Hoy tal vez nuestro pastor nos diría: no, hijito, no debe enojarse así, eso está mal. Pero los salmos son muy reales y muy crudos. Muestran las emociones humanas a flor de piel. Y no solo en este pasaje, hay muchos otros donde las emociones están a flor de piel. Y los salmos, yo diría que son una tercera forma de oración. La primera forma, obviamente, es la forma religiosa, ¿no? La forma que está guardada de las emociones, que niega las emociones, que es muy repetitiva y muy controlada. La otra puede ser la forma secular, que expresa demasiadas emociones y está dominada por ellas. Nuestra cultura hoy en día está dominada por las emociones. Pero una tercera forma es orar y darle a Dios nuestras emociones a través de este tipo de oración, como este salmo. Lo que hace David aquí es poner delante de Dios sus emociones así como vienen, y ahí delante de Dios tratar con ellas. Y no quiere esto decir que sea uno irreverente, simplemente está siendo uno auténtico con lo que está viviendo, poniéndolo delante de Dios y diciendo:
Señor, no sé cómo lidiar con esto. Esto es lo que siento, estas son las emociones que tengo aquí y ayúdame a lidiar con esto. Esto es lo que está pasando aquí con el rey David. Pero bueno, los salmos son muy honestos. Es como cuando, no sé, a lo mejor te pillas un dedo en una ratonera en medio de la biblioteca, ¿sí? Vas a hacer ruido, te va a salir un ruido, a lo mejor te sale una mala palabra, pero vas a reaccionar. Y eso es lo que está sucediendo aquí. No sé si ustedes vieron una de las películas que más me gustan, es la de Violinista en el Tejado. Y en una de las escenas por ahí está el protagonista cantando una canción, la de si yo fuera rico. Y es un reclamo a Dios, pero hecho con respeto. Lo hace con respeto, le reclama a Dios, pero lo hace con respeto y le dice: ¿qué grandioso eterno plan se violaría si fuera yo rico? ¿Qué problema, qué pero le ves, Señor? Y en los salmos, David y los que escriben estos salmos, estas oraciones, no esconden sus temores, sino que, y tampoco los ventilan a viva voz, pero sí oran por sus temores. Y orar no quiere decir que vas a hacer un manicure a tus miedos o organizarlos en oraciones correctas y ya después, ya que hiciste un inventario de tus emociones y tus miedos, ya se las vas a llevar a Dios. No, las pones a los pies de Dios así como están y las vas procesando y las vas digiriendo. Y aquí la palabra que voy a usar es rumiar un poco. Es una palabra que utilicé también en mi libro. Y ustedes saben lo que es rumiar. El ganado vacuno lo que hace es que toma un poco de pastura, la mastica con sus dientes, la pasan a un estómago, la digieren un poco, luego se la pasan otra vez a los dientes. Es decir, es un proceso donde se está masticando y digiriendo esta información. Bueno, hablando del temor, que es el tema de hoy, el temor es una de las emociones más primarias y básicas de los seres vivos. Y piensa un poco en qué cosas te ocasionan ansiedad. Piensen en esto, cuando un bebé nace y llora, porque es lo primero que hace, y obviamente los médicos nos dirían que es una necesidad fisiológica para que se abran los pulmones y todo esto, pero ¿qué significan las lágrimas? ¿Qué significan las lágrimas? ¿Está teniendo el bebé un periodo de dudas? Es decir, salió y está sufriendo un poco de duda por ahí, dice, pues tengo algunas dudas en cuanto a esto que está pasando. No, el bebé está experimentando una experiencia muy primitiva, muy básica. No dice, estoy un poco de luto, estoy triste porque, bueno, pues ya no estoy en el mundo anterior en el que estaba. Eso es demasiado complicado y demasiado complejo para un bebé. El bebé es algo mucho más básico. El bebé está diciendo, bueno, ¿dónde están estas paredes calientitas en las que estaba yo y esta agüita en la que estaba yo frotando? ¿Por qué hace frío? ¿Y quién me metió el dedo en la boca? ¿Y quién me está agarrando? ¿Y por qué me dieron una nalgada? ¿Y qué está pasando aquí? Lo primero que ustedes y yo sentimos al nacer fue miedo. Miedo. Y así es como llegamos al mundo. El miedo es una emoción básica, primaria, y David tuvo miedo en este salmo cuando escribe. Y dijo, tengo miedo. Y lo que está pasando es que viene gente persiguiéndolo y su propio hijo, su propia carne, está
tratando de matarlo. Piensen un segundo en eso y los que son padres piensen en sus hijos. Y traten de imaginarse un escenario en el que tu propio hijo te está tratando de hacer daño. Y desafortunadamente tal vez para algunos no tienen que imaginarlo. Su vida estaba en peligro físicamente, pero también espiritualmente y sobre todo emocionalmente. Estaba sintiendo miedo. Pero no solo el cuerpo, su propia sangre quiere, su propia sangre, su propia carne y sangre quiere destruirlo. Y eso emocionalmente debe haber sido desgarrador. Y en medio de todo eso, dice en este versículo, dice, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo pudo decir David, no temeré, no temeré? Uno de los pasajes que más me gustan es el Salmo 46:10. Dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Me gusta que David, el rey David, tomó un momento para, y tengo de hecho un recordatorio aquí, no sé si se alcance a ver, Moni, dice be still, que es una alusión a las palabras principales de este versículo. Y lo tengo ahí para recordármelo, porque hay muchas veces, y esto es algo que mi papá me ha dicho mucho, no trates de ayudarle a Dios. Quédate quieto, cálmate y sabe que yo soy Dios. Y eso es exactamente lo que hizo el rey David en ese momento. Hizo una pausa, tengo miedo, pero no voy a temer. Quieto, relájate, baja la guardia, calma. Si David pudo lidiar con su miedo, nosotros también. Y aquí es donde uno debe volver a la base de la oración, que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué piensan ustedes que un niño duerme bien en la noche? ¿Saben por qué? Porque sabe que es amado por sus padres. Porque está salvo, está en un lugar donde sabe que si algo sucede, papá está ahí para cuidarme y protegerme. Él me va a cuidar. Y eso es parte de la relación que tenemos con Dios. Y no quiero ser simplista. No quiero con esto decir, bueno, Dios está conmigo y nada malo absolutamente me va a pasar. Claro que no. Pero Dios sí ha prometido que va a estar con nosotros en todo momento. Y hay dos niveles de oración y 4 pasos para vencer el miedo, ¿sí? Para vencer el miedo. Vamos a hablar de esto. Hay 2 niveles de oración. Y bueno, ¿qué aprendemos de este salmo? Muchos de nosotros hubiésemos querido aprender esto hace años. Nos hubiera ayudado muchísimo. En el Salmo 3.1, en el versículo 1, cuando obviamente David estaba huyendo de su hijo Absalón, le dice, oh Señor, se han multiplicado mis adversarios, muchos se han levantado contra mí. Y en el versículo 2 dice, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Fíjate, muchos están diciendo de David en ese momento, no hay salvación para él. ¿Cuándo? Cuando su hijo se levantó contra él. David estaba huyendo de una armada formada por su propio hijo, su propia sangre. Y ahí lo que están haciendo también es atacar la identidad de David mismo. Le dicen, Dios te abandonó. Lo más importante de tu vida es Dios y Dios te dejó, te abandonó. Por eso te está pasando esto. Y obviamente esto viene de la culpa. Sus enemigos están trabajando sobre la culpa de David. ¿Por qué? Porque por su adulterio con Betsabé y su asesinato del esposo de Urías.
Y bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no soy adúltero, no, ni soy rey. No. Pero el punto es este. Estamos viviendo hoy en día, en estas épocas, en la edad de la ansiedad. Tenemos más ansias y miedo hoy, yo creo que en todas las épocas anteriores. Y muchas veces es interesante porque el miedo y la ansiedad en la Biblia se tratan de la misma manera, es decir, se mencionan indistintamente, pero son diferentes. Cuando el miedo es algo muy específico, muy directo. Por ejemplo, ¿sí? Si vas cruzando la calle y no te fijaste bien y viene un auto hacia ti a alta velocidad y te das cuenta, te pita, te sobresaltas y tienes miedo. ¿Por qué? Porque tu vida inmediatamente está en peligro. El auto frena, brincas del susto, te haces un lado y no pasó nada, gracias a Dios. ¿Y entonces qué sucede? El miedo se desvanece. ¿Por qué? Porque el peligro ya pasó. Y el miedo está representado por una amenaza real. Por una amenaza real. Pero la ansiedad es algo muy distinto. La ansiedad es un lastre mental. Y puede ser por algo real o imaginario. Casi siempre es algo imaginario o algo que podría suceder, pero que la mayoría de las veces no sucede. Fíjense, la gran mayoría de las cosas que nos causan ansiedad no suceden. Pero es un lastre mental. Es como si tuviéramos por ahí es algo difuso. La ansiedad es algo difuso. No tiene necesariamente una lógica de ser, ¿sí? Y no tiene un objeto real o específico necesariamente tampoco. El miedo sabes de dónde viene. Hay un objeto, hay un peligro, hay una situación muy puntual, pero la ansiedad te paraliza y te causa indecisión. El miedo pasa pronto. La ansiedad es como un mal clima, como una nube que está ahí todo el tiempo latente. O no sé si alguna vez están escuchando un ruido que es molesto y no te das cuenta que hay un ruido molesto hasta que alguien te dice ¿qué es ese ruido que te está molestando? Es algo así. Es algo que hace que tu sistema nervioso esté en constante guardia, trabajando todo el tiempo como si estuvieras en quinta velocidad. Tus emociones en quinta velocidad. Esa es la ansiedad y eso destruye. El miedo pasa, pero la ansiedad te destruye. Se queda ahí latente. Y bueno, piensen un poquito, déjeme decir algo aquí acerca de esto. La ansiedad viene a nuestra vida, y viene a tu vida, y viene a mi vida, cuando aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza se ve amenazado. Y tú no tienes control absoluto sobre la situación. Déjame repetir. La ansiedad viene a tu vida cuando algo en que has puesto tu confianza se ve amenazado y tú no tienes control alguno sobre la situación. Cuando te sientas invadido por la ansiedad, pregúntate, ¿en qué he puesto mi gloria? ¿En qué he puesto mi gloria? ¿En qué he puesto mi fundamento? Es un poquito como en el fútbol, ¿no? En el fútbol, ¿cuál es una representación de miedo? Es cuando los contrincantes ya agotaron el tiempo
reglamentario, terminaron los tiempos extras y se van a penaltis. Bueno, lo que siente el portero y lo que siente el que va a tirar, el que va a ejecutar el penalti, eso es miedo. Una vez que lo tiran, ya sea que lo falla o que no lo falle, el miedo ya se desvanece. Tal vez después es sustituido por una completa felicidad de haber metido el penalti o desilusión por haberlo fallado. La ansiedad es estar pensando todo el tiempo quién va a ganar la final y desvivirte por eso, tal vez porque malamente apostaste dinero en esto. Y en este caso con David, su identidad está bajo ataque y de hecho podemos tener ambos, podemos tener miedo y ansiedad y pueden estar relacionados, puede ser el mismo objeto. Y cuando estén juntos y le des rienda suelta a ambos, eso te va a hundir. Te va a afectar tu salud, te va a afectar tus relaciones familiares, te va a afectar tu trabajo. Pero fíjense, ¿qué es lo que hace David cuando está en el fondo del pozo? En el versículo 3, Salmo 3:3 dice una palabra muy importante. Miles de problemas, su hijo está en rebelión contra él, está en el desierto huyendo y viene aquí esta palabra. Todo esto está pasando en la vida de David y dice, pero. Y esa es la pausa que hay que hacer a veces. Esa es la pausa que hay que hacer a veces. Pero. Tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. De aquí podemos sacar, escuchen, mucha enseñanza. Mucha enseñanza. Como les decía hace un momento, hay 2 niveles de temor y 4 pasos para vencer el miedo. ¿Sí? Hay temor, los 2 niveles de temor que ya vimos es el miedo y la ansiedad. Bueno, ¿cómo vamos a vencer el miedo y la ansiedad? Primero, encuentra la hebra del camino. Mi papá tiene otro dicho, no dejes camino por vereda. Y a veces nos metemos en veredas que nos desvían del camino. Y una de las cosas que tenía aquí muy clara David era, Dios, pero, todo esto está pasando, pero tú estás conmigo. Pero no voy a tener miedo. ¿Sí? Y estos son los 4 puntos que vamos a ver en el resto de esta transmisión. Primero, encuentra la hebra del camino. Si te perdiste en una vereda, vuelve al camino. 2, resitúa tu gloria. ¿En qué está puesta tu gloria? Y está puesta en las cosas correctas. 3, mira el sustituto. Pon tus ojos en el sustituto. Y punto 4, recuerda a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les decía que hay 4 pasos y lo primero que hay que hacer es volver al encontrar la hebra del camino, Cuando dice David, tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Bueno, déjenme hablarles un poco de escudos. Me gustan mucho los castillos, historias medievales y todo eso. Y hay varios tipos, pero en general hay 2 tipos de escudos. Hay un escudo pequeño en el que lo portas y te estás defendiendo moviendo el escudo. El escudo es lo que se mueve para interceptar alguna flecha o una espada o alguna arma que te está tratando de dañar. Es un escudo pequeño que se mueve alrededor tuyo, que tú lo mueves y este tipo no está a tu alrededor, ¿sí? No es un tipo de escudo redondo, ¿sí? Ese es el otro tipo de escudo, un escudo circular que parece
que parece puerta semicircular y que lo usas cuando normalmente sigues a tu general o vas con un grupo, ¿sí? En la imagen ven ahí una falange también representada, que es una formación que utilizaban los antiguos griegos y los espartanos, y consistía en cubrir básicamente la gran parte del cuerpo y están entretejidos los escudos uno sobre el otro, de tal forma que todo el cuerpo está rodeado y protegido por el escudo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lleva uno el escudo? ¿Por qué? Porque te van a tirar seguramente flechas, rocas, cosas calientes, etcétera, etcétera. Esta es una formación que se llama la formación de tortuga, testudo del latín, y la utilizaban los romanos cuando necesitaban protección por todos lados. Pero fíjense, todos lados excepto la retaguardia. ¿Por qué? Porque la expectativa de los soldados es que van hacia adelante, y ese es el punto aquí del camino. El camino, cuando te pierdes del camino, el camino va hacia adelante nada más. Y Pablo dice en Efesios que tomemos el escudo de la fe. Con fe es confianza. Y todo lo malo que nos sucede es parte del plan. De hecho, el sufrimiento es parte del plan y el sufrimiento nos ayuda. De hecho, si ustedes siguen el entrenamiento de los soldados, los sometían a mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso los ayudaba a prepararse para la batalla real. ¿Sí? Y el escudo de la fe es escudo porque nos recuerda que tenemos vida eterna. De hecho, debería recordarnos que ya estamos muertos en este mundo y que nuestra esperanza no está en este mundo. Por otro lado, si huyes, si no utilizas el escudo de la manera correcta, es decir, yendo hacia adelante, y tomas tu escudo y volteas y corres hacia el otro lado, quedas expuesto y no te sirve para nada el escudo. De hecho, si desobedeces, estás muerto. ¿Sí? Y esto es la cuestión aquí. Solo hay dos cosas: obediencia, que te va a llevar a lugares difíciles o tal vez lugares que no entiendes, pero vas a estar con tu general, con Dios. Pero la desobediencia es letal. David dijo: tengo miedo, pero voy hacia adelante. Él sabía que una onza de desobediencia le iba a hacer más daño que una tonelada de obediencia. Sí, por eso estas técnicas de escudos, la falange y la tortuga, solo funcionan si todos van hacia adelante siguiendo al general. Ese es el camino. Ese es el camino. Si te has perdido del camino y de la hebra del camino, ese es el camino. Hacia adelante siguiendo al general. Jesús sabía que la muerte temporal lleva a la vida eterna, pero ese camino solo vas a llegar ahí solamente si vas hacia adelante, siguiendo a tu general. Y eso lo sabía David. Y por eso le dice: Señor, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sí? El segundo punto es: resitúa tu gloria. ¿Ok? Déjenme preguntar lo que les decía con anterioridad. Si sientes ansiedad es porque algo que te importa mucho ha sido amenazado. ¿Y cuál es tu gloria? Puede ser tu casa, tu esposa, tu novia, tu trabajo, tu figura física, tus bíceps, tu poder, tu dinero, tu iPhone,
tu imagen, etcétera. Ahora, todas estas cosas son buenas, yo no digo que sean malas, pero ahí no está nuestra gloria. ¿Cuál es nuestra gloria? Bueno, David no dijo, pues tengo poder, o bueno, sigo siendo el rey, ¿no? Como dice la canción, sigo siendo el rey. O tengo a mi familia que todavía me quiere. No tenían ya nada de eso. Había perdido poder. Ya no era el rey. Su familia no estaba con él. De hecho, su hijo mayor lo venía persiguiendo. ¿Sí? Pudo haber dicho, bueno, tengo un buen récord moral, soy un buen hombre. No, era un asesino adúltero que iba huyendo. Y lo que él dijo en ese momento, tú, Dios, eres mi gloria. En ese momento, David está haciendo un reconocimiento importantísimo, porque está diciendo, nada de esto que tengo en el mundo me va a dar satisfacción excepto tú, porque tú eres mi gloria. ¿Quieres recuperar tu sanidad y deshacerte del miedo y de la ansiedad? Resitúa tu gloria a lo más importante. Tu gloria debe ser tu salvación y tu vida eterna. Dios, tengo miedo, pero tú eres mi gloria. Dios, no sé para dónde va mi trabajo, pero tú eres mi gloria. Dios, me dejaron mis amigos, estoy solo, pero tú eres mi gloria. Sí, y fíjense, ese pero, tú eres mi gloria, es algo que nadie te puede quitar. Y pienso aquí en los judíos que estuvieron en campos de concentración, historias como Corrie ten Boom, que vieron a toda su familia perecer en campos de concentración. Lo que los sostuvo fue, pero Dios, tú estás conmigo. Lo que hizo Dios en ese momento es levantar su cabeza. Él dijo, levanta, tú eres Dios, dijo David, el que levanta mi cabeza. ¿Sí? Porque su seguridad estaba en Dios. Es donde debemos de tener bien firme el evangelio, ¿no, Cris? Creer lo que vino a enseñar Jesús, que es la vida eterna. Él resucitó. Así que si él dijo que iba a morir, iba a resucitar, todo lo que dijo, yo le creo. Es cierto. Y al tener en la mente fijo eso de aquí no acaba todo, lo más importante es después, pues es lo mejor, dar todo lo mejor de ti aquí para llevar a tus seres amados a creer el evangelio, que es lo más importante de esta vida. Eso es lo más importante y a veces se nos olvida. Y algo que me da consuelo, Moni, es que incluso a los hombres más grandes se les olvida, pero Dios tiene formas de recordarnos qué es lo que debe ser nuestra gloria. Y aquí me viene en específico el ejemplo de Juan el Bautista. Tú sabes que estaba a punto de morir, de ser decapitado por decirle al rey de Israel, eres un adúltero y Dios no aprueba lo que estás haciendo. Bueno, lo encarcelaron y en la cárcel el hombre de quien Jesús dijo, nadie más grande se ha levantado de los que nacen de mujer. Fíjate, imagínate que Jesús diga de ti, no ha habido profeta más grande que este hombre, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué pasa? Que manda a un par de sus discípulos y les dice, oigan, estoy aquí en la cárcel y no sé qué estoy haciendo aquí. Tengo miedo, tengo ansiedad. Por favor, vayan con Jesús y pregúntenle si realmente es Jesús el Mesías, porque no entiendo qué estoy haciendo aquí. Entre líneas es lo que estaba pensando Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Exactamente el punto número 2. Jesús le resitúa su gloria y le dice, te voy a sacar de ahí, vamos a agarrar unos 500 hombres ahorita, unos 500 galileos, los vamos a armar y vamos a liberar a Juan el Bautista. ¿Fue lo que hizo? No. No.
Ustedes conocen la historia. Y fíjense, lo que hace Jesús es, vengan discípulos de Juan conmigo. Y empieza a hacer milagros. Y el relato dice que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan. Y al final dice, lo más importante, y los muertos resucitan. Vayan y díganle eso a Juan. El mensaje fue, Juan, necesitas resituar tu gloria porque estás en problemas, estás sufriendo, pero no sufras porque yo ya vencí a la muerte y tú la vas a vencer también. Los muertos resucitan. Le resitúa su gloria, Moni. Y a veces se nos olvida eso. Yo creo que de los 4 puntos, este es el más importante. A veces la ansiedad no es cómo le voy a hacer para pagar el mes que entra y el mes que entra. Va más allá. ¿Dónde está tu gloria? Sí. Es decir, estate quieto. Y estate quieto no quiere decir, no, pues, No hagas nada. no hagas nada y me voy a sentar a mi cama. Quiere decir, haz lo que está en tus manos, lo que es humanamente posible. Y después voltea y dile a Dios, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo tu desempeño. Dios te ama cuando tú, obviamente Dios ama a toda su creación, pero particularmente cuando un hijo de Dios, alguien que le ha entregado su vida, y es como un hijo, al hijo lo amas independientemente de cómo se porte. Obviamente quieres que se porte de una manera moral y digna y que sea una persona virtuosa y de provecho, etcétera. Pero no lo amas por eso. Lo amas porque es tu hijo. Y eso es lo mismo que sucede con Dios. Y David entendía muy bien esto. Estas son unas estadísticas que tengo de una encuesta que hice y muestra un poquito de... La pregunta es, ¿por qué está ansiosa la gente? ¿Sí? Y aquí, y esto yo lo hice con un grupo de personas, obviamente no es una muestra muy, muy grande, pero puse 3 categorías. Sufrimiento, dificultades o enfermedad, es la primera categoría. Incertidumbre o desconocer la voluntad de Dios. Y en orden, la menor fue con 17% desconocer la voluntad de Dios. La siguiente categoría fue sufrimiento, dificultades o enfermedades, 29%. Pero fíjense, más de la mitad, del 54%, es incertidumbre. Incertidumbre. No veo el futuro y eso me causa preocupación y ansiedad y temor. Déjenme decir esta frase corta. Si tenemos miedo de caminar con Dios en el futuro, es por una de 2 razones. O no hemos caminado con Él en el pasado, o hemos olvidado el camino recorrido con Dios hasta este momento. Si tenemos miedo de caminar con Dios en el futuro, es o porque no hemos caminado con Él en el presente y en el pasado, o hemos olvidado el camino recorrido con Dios hasta ahora. Y mi sugerencia y mi consejo para ti que tal vez no has caminado con Dios, empieza a hacerlo hoy y no te va a fallar. ¿Eso garantiza que no vas a tener problemas? Claro que no. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo porque ya he vencido al mundo. Un mensaje similar al que le dio a Juan el Bautista. El punto número 3 es mira el sustituto. Mira el sustituto. Al final de ese pasaje
Dios, el Salmo dice, Dios es el que levanta mi cabeza. Y esto es una señal un poco de decir, estoy orgulloso de ti. Y no sientas vergüenza, estoy orgulloso de ti. No quiere decir que Dios estaba aplaudiendo las cosas malas que ha hecho, sino el pensamiento es, te amo a pesar de las cosas malas que has hecho. Te amo no por las cosas que has hecho, sino por quien eres. Ese es el valor que Dios nos dio. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió de su santo monte. Pregunta, ¿qué hay en el santo monte? Bueno, en el santo monte normalmente estaba el tabernáculo, el lugar del sacrificio, es donde se lidian con los sacrificios, y David está seguramente pensando ahí en Génesis 15, donde se hace un pacto. Y antes los pactos se firmaban con un holocausto, se hacía un sacrificio, se subía al monte, se hacía el pacto, y el pacto se confirmaba con un sacrificio de sangre y con animales. Hoy en día, pues, vamos al notario y firmamos si nos conviene el acuerdo y ponemos cláusulas de salida y esto no. No, en aquel tiempo el pacto era irrompible. ¿Sí? Y dice en ese pasaje, dice, si no cumplo mi parte, que muera yo como estos animales. Esa era la idea, que voy a cumplir mi pacto y lo voy a defender con mi vida. De ahí vienen estos llamados pactos de sangre. Y esa noche Dios vio a Abraham, vio la presencia de Dios entre los pedazos del animal y la sangre y todo esto. Y Dios le dice que lo va a honrar y a restituir, aunque Abraham no cumpliera su parte. Dios dijo, yo voy a hacer mi parte. ¿Y cómo lo hizo Dios? Nada más y nada menos que siglos después, Jesucristo es partido y de esa manera es crucificado, y de esa manera sabemos que Dios nos ama, que nos ama no por lo que hemos hecho, que es indigno, sino por quienes somos. Y esa es nuestra gloria. Mira el sustituto, no solo restitúa tu gloria, sino que aunado con esto es ver el sustituto que Dios nos provee en Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Por eso dice, eres el que levanta mi cabeza. Y la pregunta es, ¿has levantado tu cabeza para ver la cruz de Cristo o no? Y finalmente dice, el último punto es, recuerda a la gente. Bueno, aquí en el Salmo 3:8 dice, las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo. Entonces ahora David aquí está pidiendo justicia y les dice, tú que hieres a mis enemigos en la mejilla y rompes los dientes de los impíos. Esto parece muy serio, ¿no? Bueno, esta es una manera muy vocal y muy gráfica en la que está pidiendo justicia. David pide justicia, pero no por su propia mano, sino de la mano de Dios. Y una de las cosas que necesitamos aprender es que la ansiedad la debemos de vencer en comunidad. Una de las cosas más difíciles los momentos más difíciles que yo he vivido, los he vivido en apoyo de gente querida, de mi esposa, de mis papás, de mis hermanos, de gente cercana. Y yo les puedo decir con toda honestidad, yo no sé cómo habría salido de estas cuestiones de ansiedad si no fuera por Dios y por cómo Dios utilizó gente cercana a mí para ayudarme. Ahora, tengan cuidado con quién meten en su vida. Esa es la otra
advertencia. Porque hay gente que sus problemas se los platica todo el mundo. Y ya todo el mundo, toda la cuadra ya se enteró. Y esto no es de lo que está hablando aquí la Biblia. Se trata de buscar ciertas personas clave, un amigo íntimo, un mentor, un familiar cercano que pueda caminar contigo y pueda servir también de referente sabio. Por favor, escojan gente sabia para caminar con ustedes en la ansiedad. Lo peor que podemos hacer es, uno, ventilar a todo mundo lo que está pasando en nuestra vida. Y segundo, buscar gente menos sabia que nosotros. Menos sabia que nosotros. Sí, contar tus problemas solo para recibir crítica y chisme. O conmiseración, ¿no? Chisme, en lugar pobrecito. de recibir consejo y apoyo en oración. Sí, exactamente. Entonces, el llamado a buscar y que recuerdes a la gente no quiere decir abre la puerta a todo mundo y que todos te ayuden a echar fuera tus miedos. No, se trata de una cosa muy puntual, muy específica. De nuevo, un familiar íntimo, un amigo íntimo, un padre, un mentor, alguien que te vaya a aconsejar de manera sabia. Aquí la palabra clave es sabiduría, sabiduría, sabiduría. ¿Sí? Dice, la salvación es del Señor y esto sea sobre tu pueblo. Y amigos, hermanos, esto es lo que les quería compartir. De nuevo, 2 niveles de oración y estos pasos para vencer el miedo y la ansiedad. Encuentra la hebra del camino, no te desvíes, hacia adelante, sigue a tu general, a Jesús. Resitúa tu gloria, mira al sustituto, ve la cruz y rodéate de gente que te vaya a ayudar en ese camino. Las grandes batallas y los espartanos y los romanos no mandaban a sus ejércitos y a sus soldados aislados. Los mandaban en cuadrillas, en falanges, en formaciones, donde sabían que iban a aumentar sus probabilidades de ganar la batalla. Hagamos lo mismo. Y esta es una oración que me ha venido del corazón y tiene que ver con estos temas que hemos hablado y quisiera compartírselas esta noche. Dice, mi amado Papá Dios, te confieso que siento miedo y ansiedad. Te confieso que mi ansiedad viene porque he puesto mi gloria en cosas de este mundo. He puesto mi gloria en mis hijos, en mi dinero, en mi trabajo, en el futuro, en mi salud, en cosas de este mundo que puedo perder, en cosas temporales. Ayúdame a poner mi gloria en ti, a levantarme cada día y a poner mi gloria en ti al cerrar mis ojos cada noche. Revela en mí la gloria de la salvación que me has dado en Cristo. Dame la paz en el corazón de saber que ni la muerte me podrá separar de ti, porque has prometido que aunque muera, tú me resucitarás, porque Jesús, tu Hijo, ha vencido a la muerte que yo merecía por mi maldad. Ayúdame a enfocarme a compartir esta verdad eterna a los demás para que puedan experimentar la paz de saber que eres nuestro papá y que viviremos por siempre si te entregamos nuestra vida. En Cristo oramos. Amén. Amén. Adelante. Muchas gracias, Cris. Tenemos unos minutitos. Vamos a ver si me ayudas a ver qué preguntas hay por ahí y vamos a seguir saludando. Sebechoque, buenas noches. ¿Cuál es la posición frente a aquellos grupos llamados guerreros de oración que se organizan en las congregaciones?
No, no lo sé. A ver, yo creo que esto más que una organización en la iglesia es una cuestión de dones. Hay quienes tienen el don de la oración. Mi abuelita, que con mucho cariño le decíamos mami, la mami, ya a su edad avanzada empezó a perder la vista, tuvo glaucoma. Pero ella tenía ese don de la oración. No podía hacer ya muchas cosas, no podía moverse con facilidad, no podía caminar bien, pero tú entrabas a su cuarto y se sentía una paz impresionante y lo primero que te decía es, he estado orando por ti. Hay gente que tiene ese don y no necesitó una iglesia, una congregación, una cuadrilla de oración. Lo único que necesitaba era voluntad y el don de la oración. Creo que es un don, pero que todos debemos ejercitarnos en ese don. Gracias, Cris. Como decimos, las mamás no pueden faltar. Mónica Kutolenk. Hola, Hola, Moni. Moni. Cris, saludos de México. Hola, Momi. Abrazo. JG, Piquis, besitos, abrazos. Besitos. Gaby Hernández, Cris, presentes de Querétaro. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, Cris y Moni. Gracias, Gaby. Sigue usando. Bendiciones a todos ustedes, a la familia. Y aquí hay un comentario, pues, que yo creo que necesita de tu consejo, Cris. Ajá. José Fernando Barzola Almeida dice, estoy mal. No he sido un gran administrador de las finanzas y tengo deudas. Estoy cosechando lo sembrado. Ya no puedo ni respirar tranquilo. Trato de orar y me distraigo. Me siento triste, en agonía. ¿Quién puso? José Fernando Barzola Almeida. José Fernando. Siento mucho por lo que estás pasando. Mira, desafortunadamente tienes razón y el primer paso es reconocer que estás haciendo algo que te ha dañado. El segundo paso es hacer lo que está en tus manos para enmendar la situación. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es vivir en nuestra posibilidad y capacidad económica. Y muchas veces en nuestros países, en Latinoamérica y aquí, el acceso a préstamos, tarjetas de crédito, etcétera, han creado una sociedad que vive aparentando cosas que no son y viven arriba de sus posibilidades. Y una de las cosas que te puedo aconsejar es, si ganas 10 pesos o 10 lo que sea, no sé en qué país estés, si ganas 10, gástate 5, ahorra 2 o 3 y lo demás, guárdalo, tenlo de reserva. ¿Sí? No sé tu caso específico, busca gente sabia en cuestiones de finanzas que te pueda aconsejar y que te pueda ayudar a hacer un plan a mediano, corto y largo plazo para salir de eso. Pero el primer punto es, ya lo reconociste, ahora rodéate de personas sabias que te puedan ayudar en eso. Ese sería mi consejo inmediato, José Fernando. Y también no dejar la oración, Cris. La oración es muy poderosa. No dejes de orar por eso. No dejes de orar por eso. Gustavo Sánchez, buenas noches, saludos y bendiciones desde Puebla, México. Gracias por todo. Gracias, un abrazo hasta Puebla. María Nicolás Ramos, buenas noches. Dios los continúe bendiciendo grandemente, presente desde Colombia. Saludos, bendiciones. Nuestro gran amigo Gustavo Carrillo, ya lo conocieron todos en nuestro programa pasado. Como siempre, excelente programa. Gustavo, gracias por haber estado con nosotros. Saludos en a Mónica. Programa anterior. Fue de bendición. Por cierto, si no lo han visto, este programa donde hablamos de Charlie Kirk, hicimos un programa especial la semana pasada y está disponible por ahí en nuestras redes sociales y también en nuestras plataformas de audio. Me voy a ir más rápido, Cris.
aquí hay un comentario de Irving Terrazas Molina. Dice: Dios los bendiga, hermanos. Haciendo un estudio bíblico para preparar mi próximo sermón, he podido definir que bíblicamente la gracia es el favor de Dios para poder vivir en santidad y obedecerle. Creo que la gracia, como dice Hebreos 4, 16 al 17, Dios nos da oportunamente ante nuestra lucha, y estoy convencido que Dios nos dará siempre la gracia oportuna para vencer el miedo y la ansiedad, porque sabiendo que confiadamente podemos acudir a Él para obtener gracia, nos hará caminar seguros y siempre venciendo la ansiedad. Espero su comentario. Muchas gracias. Sí, es muy de acuerdo. La gracia es un don, es algo que se nos da inmerecidamente y 100% de acuerdo contigo, hermano. No tengo mucho más que agregar. Siempre venciendo la ansiedad, me gusta eso. Y podemos confiar y acudir a Él en todo momento, y sabemos que Él caminará con nosotros. Así que totalmente de acuerdo contigo. Aquí me preguntan, bueno, ¿dónde dice que la oración es un don? No, obviamente no dice la Biblia que la oración es un don espiritual. Obviamente es un mandamiento, es un privilegio, pero hay gente que se le facilita la oración y tienen ese don de orar por la gente. En ese sentido amplio es en el que estoy hablando de la oración como un don, no como un don espiritual, ¿sí? Pero sí es un mandato, es un privilegio y es un medio de gracia para todos, y es nuestra forma habitual, habilitada por el Espíritu Santo para comunicarnos con Dios. Así que no quiero decir que es un don espiritual, quiero decir hay gente que tiene más facilidad para hacerlo, y en ese sentido es un don que tienen algunas personas. Eric Galeano, saludos, saludos desde Maryland. Saludos a Maryland, bendiciones, perdón. Saludos, bendiciones. Aquí la última pregunta antes de irnos. Sandra Shenfield dice bendiciones y Talis Heart Blessings. Igual, muchísimas gracias. Ajá. Y la última antes de irnos, Chris, y antes de orar, nos dice R. Ann Bacon. Uh-huh. Tu página siempre ha sido de bendición para mí y mi familia. Gracias a los dos por este gran trabajo. Esto es un poco fuera del tópico, pero si hay tiempo de preguntas rápidas, ¿qué libros me recomiendas después de leer y ver conferencias de Piñeiro? Algunas de sus ideas no se van de mi mente últimamente. Y saludos desde España, del otro lado del charco. Bueno, hermano, en España, un gran abrazo. Mira, híjole, a veces pienso que me gustaría escribir un libro respondiendo a muchas de las cosas que ha dicho el doctor Piñeiro. Y por otro lado, luego digo, híjole, no es un hombre tan influyente como para hacer un libro de eso. Lo que sí tenemos en el no en el podcast, en el blog de Veritas Fidei, es muchas respuestas, pero están regadas por todo el blog, ¿sí? Entonces yo te sugiero que, o una de dos, o nos mandes un email para poderte mandar referencias. Es lo que iba a hacer. Lo pongo en pantalla, Chris. Gracias. Está en pantalla ahorita. podcastbchicaf@gmail.com. Te sugiero esto. Mándanos un email aquí y te puedo mandar mucho material donde yo mismo he respondido a Piñeiro muchas cosas que dice, las más importantes, por decir algo, cosas con las que estoy en desacuerdo con el doctor Piñeiro, y que he también cotejado con eruditos como el doctor Gary Habermas. Las tenemos por escrito, ¿sí? Bien respondidas. Por ejemplo. O cualquier pregunta que tenga de Piñeiro. Sí, o cualquier otra pregunta, pero por darte un ejemplo, ¿sí? Piñeiro le encanta decir que Jesús no fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, que todo eso fue un invento, que él seguramente fue puesto en una fosa común. Bueno, ahí tengo
escrito muy detallado, basado en otros eruditos, donde refutamos esta idea de manera histórica, ¿sí? Y como esa tenemos muchas. Entonces, con gusto te podemos hacer llegar ese material y obviamente una de las formas más efectivas de usar el blog es, ve al blog, hay un botón de búsqueda y ahí simplemente puedes poner Piñero. Pum, buscar. Y ahí vas a tener todos los artículos que mencionan al doctor Antonio El Piñero. blog es veritasfidei.org. Uh-huh. Dice ahí, gracias, con mucho gusto, de nada. Pues, Cris, cerramos con una oración. Cerremos con una oración. Bendito Dios, gracias por esta forma tan impresionante que tienes de darnos la palabra para comunicarnos contigo, que es la oración. Danos paz, Señor, danos tranquilidad. Ayúdanos a ver la gloria que nos espera, a relocalizar nuestra gloria en ti, en tu Hijo Jesucristo. Y danos paz, la paz que, como dices en tu palabra, solamente tú das, no como el mundo la da, sino como solamente tú puedes darnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros y habernos dejado esta promesa de acompañarnos en toda situación de dolor y saber que tú no eres ajeno a nuestro sufrimiento, sino que te hiciste hombre y sufriste para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Te amamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, hermanos, familia. Dios los bendiga. Moni, un honor siempre. Te amo. Gracias por estar conmigo y siempre estar a mi lado con todo tu apoyo. Te amo. Sobre Muchas todo gracias. En mis momentos más difíciles. Te amo, mi amor. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego y gracias por estar con nosotros.